Dios. Aleluya. Estamos celebrando el servicio de acción de gracias, ¿verdad? Y cuando usted escucha acciones de gracias, ¿qué se le viene a la mente? Actitudes, ¿verdad?, de agradecimiento, acciones, hechos. Y eso es lo que significa la acción de gracias. Dice que hay actitud, hay expresión, hay hechos, hay conducta, hay una manifestación que demuestra agradecimiento, contentamiento por algo recibido. ¿Sí? Voy a pedirle a mi ayudante ya en el audio, me va a colocar las láminas que vamos a ir viendo. Acciones de gracias, como acabamos de definir, hay una actitud, hay una expresión, hay una conducta, hay una manifestación. Debe haberla. Usted no puede pararse y decir: estoy agradecido, estoy agradecido. Pero cuando usted lee en la Biblia lo que significaban las acciones de gracia, usted va a ver allí manifestaciones, expresiones, ¿sí? Como dice acá, que demuestran contentamiento, gratitud. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Sí? Para todos. Es la voluntad de Dios para todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces esa es la voluntad para usted, de parte de Dios, que usted sea un hombre o una mujer agradecido en todo. Y la Biblia tiene muchas referencias de acciones de gracia, y es esta lámina que usted ve acá en el libro de los Salmos. La va a encontrar muchas acciones de gracia por la justicia de Dios. O sea, hay un motivo por el cual dar la gracia. ¿Sí? Por la justicia de Dios, el Salmo 9. Por la victoria, el Salmo 18. Acciones de gracias por haber sido librado de la muerte, Salmo 130 y Salmo 116. Acciones de gracias por la salvación recibida, Salmo 118. Y acciones de gracias por el favor de Jehová. En el Salmo 138 va a encontrar eso usted aquí. Entonces sí hay motivos para dar gracias a Dios, ¿verdad? Y creo que algunos de nosotros podemos encajar en algunos títulos que están ahí. Por la justicia de Dios. A ver, levante la mano los que hayan recibido por favor la justicia de Dios. Por la victoria. Por la victoria. Por haber sido librado de la muerte. Julio levantó las dos manos. Por la salvación recibida de Jehová. Todos deberíamos brincar de la silla. Por el favor de Jehová. Todos también den un aplauso al Señor entonces. Con acción de gracia por todo esto que acabamos de leer. Y ahora busquen en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Cuando lo tenga puede decir amén. Okay. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres eran? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
cuando él los vio, les dijo: y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió dando acciones de gracias. Volvió glorificando a Dios de manera disimulada. No, dice cómo la dio. A gran voz, a gran voz. Entonces no se consigue, ¿verdad?, que alguien que esté agradecido no diga nada, no cante, se quede allí, no, ¿verdad? Porque si está agradecido debe venir con una actitud similar a la del ex leproso, porque ya era ex leproso cuando volvió, que dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solo eso, sino que dice que se postró rostro en tierra como señal de humillación a sus pies, dándole gracias al Señor por la sanidad. Y dice allí, y este era samaritano, o sea, no era judío, era un extranjero. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Gracias por ese suspenso. ¿Los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino quien, este extranjero. No hubo nadie que le diera gloria a Dios, sino el inconverso. Y dice que el Señor le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Denle gracias al Señor por esa palabra. Gracias al Señor por ese amor tan grande y tan maravilloso, Padre. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos enseñas día a día en tu amor y en tu infinita misericordia, Señor, a imitar, Señor, lo bueno. Porque tú nos das una nueva oportunidad todos los días para ser agradecidos, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a no ser como los 9, sino a ser como el único que vino, Señor. Que cuando tú hagas algo por nosotros no venga uno solo, sino que vengamos en multitud a agradecer lo que tú has hecho por nosotros. Amén. 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 Entonces estamos viendo a través de esta narración que está allí, ese episodio tremendo de 10 hombres leprosos que se encontraban y escucharon que Jesucristo andaba caminando por allí cerca, porque los leprosos, cuando les daba esa enfermedad, estaban excluidos, eran excluidos de los lugares donde estaba la gente, y para hablarle a alguien, bueno, tenía que ser otro leproso más que estuviera ahí, entonces con los que usted se podía reunir, con los que se podía estar, y por eso estos hombres estaban allí, 10 leprosos juntos. Escucharon de Jesús y sabían quién era Él. Habían escuchado de las cosas que el Señor estaba haciendo, que había hecho, y ellos tenían un anhelo en su corazón, una necesidad, que era ser sanados. ¿Usted tiene alguna necesidad en su corazón hoy? ¿Hay alguien acá que tenga alguna necesidad de cualquier tipo? De cualquier tipo, sí las tenemos, ¿verdad? Todos las tenemos. Por eso estos hombres, al oír de Jesús, dice que salieron a su encuentro. No se quedaron escondidos.
Escucharon que el Señor andaba por allí atravesando y caminando por esa frontera y entró en la aldea. Y ellos dijeron, nosotros tenemos necesidad de ser sanados y allí está el que tiene el poder para sanarnos. Así que vamos a su encuentro. Y le gritaron, como dice el versículo 7, que alzaron su voz. Imagínense cómo serían esos gritos cuando estaban tratando de llamar la atención del Señor. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Para que el Señor los escuchara. Vamos a cambiar la siguiente lámina. Para que el Señor escuchara y atendiera su llamado. ¿Sí? Y este día, este título que le he colocado a esta pequeña reflexión, hermano, dice, ¿cómo es? ¿Activando qué? El plan COA o el plan COA. ¿Sí? Para que usted se lo aprenda y se acuerde. El plan COA. Díganle que está al lado. Activa el plan COA. No es el plan COA. No es COA. No me venga con COA. Es COA. Activa el plan COA. Vamos a la siguiente. Porque acá está. Ok. Y la C es de creer. Cree. Porque fue lo primero que Dios demandó de estos hombres cuando se acercaron a Él. El versículo número 14 del capítulo 17 les dice, cuando Él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. De una vez, hermano, les digo eso. Id y muéstrense a los sacerdotes. El Señor estaba en esa orden que les dio, demandando de una vez fe de ellos. Cuando eran sanados los leprosos, ellos tenían que ir y presentarse ante el sacerdote, cumplir con una cantidad de requisitos. Y había que verificar que verdaderamente estos hombres estaban sanos. Por eso tenía que corroborar la máxima autoridad de él. Y fueron enviados a ese lugar. El Señor les dijo, muéstrense. Cualquiera de nosotros en esa situación, ¿qué hubiese dicho? Si usted va para que lo sanen de algo y le dicen, bueno, vete para tu casa. ¿Qué hace usted? Pero usted está loco, doctor. Ni siquiera me va a revisar. Si a veces uno va al médico y el doctor, después de 3 horas de cola, te dice, saca la lengua. Ok, toma ibuprofeno. Vete para la casa. ¿No le ha pasado eso? Y uno dice, no, pero este doctor, 3 horas. Más fuego que esperé que lo que me atendió. Bueno, el Señor me dijo a este hombre, y muéstrense al sacerdote. Pero Señor, que voy a mostrarme, ya él sabe que yo tengo lepra. Lo que me va a decir, ¿qué haces aquí? Lárgate, vete de aquí. Allá reúnete con los demás leprosos. Pero no, el Señor les estaba ordenando a llamar lo que no había sido como si fuese. Y es fe. Y es fe. Y a veces usted y yo nos acercamos al Señor con alguna petición, con alguna necesidad. Y el Señor demanda de usted y de mí fe. Que usted se acerque a Él creyendo. Que se acerque a Él creyendo. Los mandó a que se presentasen como si ya estuvieran limpios. Y a pesar de que todavía no lo estaban cuando les dijo eso, ellos obedecieron y se fueron creyendo a la palabra del Señor. Por eso lo principal acá cuando nos acercamos al Señor en medio de alguna circunstancia es acercarnos allí creyendo, a pesar de lo que usted pueda ver, porque los leprosos veían que su piel estaba descompuesta. ¿La veían o no la veían? Veían la situación en la que estaban.
pero fueron y obedecieron la orden del Señor. Nosotros podemos estar viendo una situación totalmente diferente a lo que queremos lograr, pero debemos obedecer. Debemos obedecer. Si el Señor lo envía, vaya. Si el Señor me dice, haz. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto si ese muchacho no tiene remedio? ¿Por qué me voy a poner a orar por mi hijo si ese no tiene remedio? Ora como si ya estuviese rescatado. Ora como si ya estuviese sano. Ora como si ya te hubiese dado el Señor la victoria en el área que la necesitas. Ora creyendo. Vamos a avanzar. Allí dice el versículo: y muéstrense a los sacerdotes, porque cuando obedecemos, dice acá, otros son impactados por nuestro testimonio. Cuando fuesen y se presentaran ante el sacerdote iba a ver que estaban sanos. ¿Quién? Oye, los 10 sanos. Imagínense el alboroto que se formaría cuando empezaran a preguntar allí: ¿quién fue el que los sanó? ¿De dónde viene? Iban a dar testimonio y muchos creerían a lo que el Señor les dio. Así que la primera estrategia de este plan COA es creer. Avancemos a la siguiente. Y es que la siguiente es ¿cómo? Obedece. Cree y obedece. Y en este paso de obedecer, el versículo, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es? El mismo versículo 14, pero la siguiente parte que dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué tremendo esto, hermano. Ellos obedecieron y se fueron. Y a lo mejor iban por aquí: oye, el Señor me mandó para acá, y mira como yo voy, hasta el vuelo mal ya se me está cayendo de esto. Pero bueno, si Él dijo que vaya, voy. Si Él dijo que haga esto, voy. Dice que mientras iban. Yo voy en el diccionario la palabra mientras. Dice: durante el mismo periodo de tiempo en el que ocurre otra cosa y de forma simultánea a esta. En el mismo instante que está ocurriendo algo y de forma simultánea a esta. Mientras estás cantando, el Señor está trabajando. Mientras tú estás orando, el Señor está obrando. Y lo decimos y lo cantamos. ¿Sí? Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Pero cuando viene la situación, hermano, nos desesperamos en ese mientras del proceso de cada uno de nosotros, de la situación que estemos atravesando cada uno. Hay un mientras estás llorando, Jackson, el Señor está trabajando en tu necesidad. Oíste, mientras oras, mientras cantas, mientras te lanzas de rodillas ante el Señor, Él ora en tu vida. Mientras le clamaba aquí por un hijo, el Señor estaba trabajando en su vientre y le regaló un hermoso bebé que viene en camino. Y así a cada uno de nosotros, hermanos, obedezca a su Señor en lo que le haya dicho. No se canse de adorar al Señor, no se canse de obedecerle, de seguirle, porque mientras tú lo haces, el Señor va trabajando sobre tu vida, sobre los tuyos. Dice que cuando se camina en el camino del deber como hijo de Dios, la misericordia de Dios te sale al encuentro. Él no te abandona. Él no te deja nunca. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle: Señor, ayúdame en el mientras? Ayúdame en el mientras, Señor. Aunque esté viendo otra cosa,
yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú te vas a glorificar. Si hacemos lo que el Señor nos manda, Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Parece un trabalengua. Si usted obedece a lo que el Señor le mandó, Él va a hacer por ti lo que para ti es imposible. Lo que para ti es imposible no puede ser. Entonces tenemos otro paso más y es obedecer. Y el tercero, sí, póngamelo de una vez. Agradece. Ajá, diga, agradece. Agradece al Señor primeramente. Hoy acabamos de ver una cantidad de gestos de agradecimiento. Vimos un video, ¿verdad?, que hablaba del agradecimiento. Y estamos celebrando un servicio de acción de gracia. Y es que hay que ser agradecido. Porque el versículo que leímos anteriormente decía que seamos agradecidos en todo, porque es la voluntad de Dios. Entonces el tercer paso de este plan es agradecer. Agradecer. Y el versículo dice, el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios a gran voz? A gran voz. Que se escuche. Que se escuche tu voz. Glorifica el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mira, hermano, estos hombres obedecieron al Señor, fueron y el Señor recibieron el milagro, porque a través de lo que tú tengas, el Señor se va a valer de eso para hacer tu trabajo. Los leprosos no tenían nada, hermano, pero es que no eran ellos, ni lo que ellos tuvieran, era el Señor a través de ellos. El Señor le ha dicho a usted a lo mejor muchas cosas. Usted, no, Señor, pero ¿qué tengo yo? Nos ponemos a ver las circunstancias. Y eso es una cosa bien difícil, ¿no? Seguir adelante sin ver las circunstancias. A uno le pasa. A uno le sucede. Usted dice, sí, confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Pero el dólar va a 50,000. Y usted dice, pero cada vez veo como más mermada mi posibilidad o mi esperanza de hacer algo, pero eso es porque estamos viendo las circunstancias. Pero si dejamos de ver las circunstancias y vemos al Señor, aleluya, en medio de las circunstancias, Él puede hacer mucho por lo poco que tengamos. Solamente utilicemos lo que tenemos. Utilicemos lo que tenemos, pongámonos a la orden del Señor y Él se encargará de lo demás. Amén. ¿Con qué enfrentó David a Goliat? Si a usted le dicen, vas a enfrentar un gigante mañana, ¿qué pide usted? Una tanqueta, una metralleta, gases lacrimógenos para lanzarte primero, para que no pueda ver, ¿verdad? Si usted le dice que va a enfrentar un gigante, ¿qué hace usted? Que vaya una pelota de goma. No, ¿verdad? Usted pide las mejores armas que pueda tener. Un dron, me dice. ¿Se me acuerda Salomón en estos días se despertó y me dijo, papá, ya sé lo que quiero que me regales en diciembre? ¿Qué pasó? Solo quiero un dron. Para yo manejarlo control remoto, que el dron venga hasta la casa y me traiga pizza. ¿Qué te pasa? Mejor no aprender a hacer pizza con enano, le digo. Entonces, hermano, pedimos las mejores armas, ¿verdad? Pero no siempre se va a poder tener las mejores armas para que usted vaya a un combate. Porque el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos a depender de Él. David lo hizo ¿con qué? Con las piedras y la onda. Y en un momento intentaron darle la armadura de Saúl. Prueba de ganar, ni le quedaba. Ni le quedaba. Pero David fue creyendo a lo que el Señor le viene. Viene con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Aunque no tenga nada, yo vengo en el nombre del Señor. Cuando
uno solo de ellos vino con acciones de gracias, así como la de Adasa, glorificando a Dios a gran voz. Una expresión de agradecimiento. Eso es una acción de agradecimiento. Glorificar a Dios a gran voz. Postrarse con el rostro en tierra a los pies del maestro. Pero de 9 solo regresó uno solito de todo ese gentío que sanó, como si fuera tan poca cosa, ¿verdad? Y es que cuando nosotros no somos agradecidos, estamos menospreciando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando usted no le da gracias a Dios por lo que tiene, por lo que es y por lo que Él ha hecho en su vida, nos estamos comportando como los 9 leprosos que no vinieron a agradecer al Señor. Porque esto no es algo que se quedó ya en la antigüedad, esto sigue vigente. El Señor sigue vigente, sigue haciendo milagros, sigue obrando en nuestras vidas. El detalle es cómo nos comportamos nosotros. ¿Sí? Vemos hombres y mujeres que oramos al Señor para que nos dé un trabajo. 5 pasan al altar a orar para que el Señor les dé un trabajo, pero solo 2 se mantienen en la iglesia después que el Señor les dé el trabajo. Los otros 3 ahora están demasiado ocupados con el trabajo que Dios les dio y ya no vienen a dar gracias ni siquiera. ¿Pasa o no pasa? Le pedimos al Señor una familia. Yo quiero mi esposa, mi novia. Jonathan, quiero una novia. Le oramos al Señor, ¿verdad? Quiero mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me dejo allí con ellos. Te dan la familia y cuando regresan de la luna de miel, le mando un mensaje al grupo de oración. Jesús, disculpa, varón, pero mira, ahora estoy muy ocupado con la familia que el Señor me dio y ya no voy a participar más en el grupo de adoración. ¿Qué es eso? Es un ex leproso. Eres de los 9. Eres de los 9. Pedimos salud y pasan 15. El Señor no sabe los 15, pero vienen 3 nada más. Los otros ahora tienen demasiadas fuerzas y necesitan trabajar. Ahora tengo demasiada fuerza, pastor, ¿qué le pasa? Tengo que estar ocupado trabajando porque mi familia me necesita. Y el Señor nos bendice y nos bendice. Y muchos son los que no regresamos a agradecer. Y no estoy hablando de alguien en específico, porque antes de decir esto acá, el Señor me habla a mí esto. Es para mí. Es para mí. Porque si yo le pido a Él una familia, el deber es que yo venga con mi familia a servirle a Dios y a agradecerle al Señor. Aleluya. Si esa es mi ayuda idónea, que me ayude aquí, en la iglesia, en lo que yo hago, y yo a ella. Que ya yo estoy en la red infantil, le decía a ella, ya yo no puedo estar en la red infantil. Ya yo tengo 40 años. Pero ahí vamos trabajando, hermano, somos un equipo. Y Salomón está allí y está en todos los ensayos que nosotros tenemos. Si estamos 5 horas aquí ensayando, Salomón está 5 horas allí, se aprende las canciones. En estos días me llevaba una agenda. Me decía, papá, hoy vas a cantar esto y esto y esto. Y hoy le toca cantar a Jacqueline, aquí en esta parte entra Yadelis, y en esta, sin yo decirle nada, pero es lo